¿Quieres aprender a comprar bonos en Trade Republic? Que sepas que estás en el lugar adecuado, te voy a enseñar a hacerlo. Primero haremos una introducción sobre lo que son los bonos y luego te voy a enseñar a comprarlos. Decirte que si no tienes creado una cuenta dentro de Trade Republic te dejo un enlace referidos en el primer comentario del vídeo para que te la crees con beneficios asociados. Tendrás descuentos en comisiones. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. ¡Vamos con la intro! ¡Toda leche! Que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Decirte que vamos a cubrir únicamente la parte de los bonos, que si quieres aprender cómo funciona la plataforma de Trade Republic en detalle, te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistacito. No sé si te parecerá por aquí o por aquí, pero échale un vistacito si quieres aprenderlo todo en detalle. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos al teléfono móvil, cagando leches. Si estáis viendo este vídeo, deduzco que es por dos razones. Una, porque obviamente queréis aprender a comprar bonos a través de la aplicación de Trade Republic. O dos, queréis utilizar vuestro dinero que tenéis ahorrado o que no vais a utilizar para sacar una pequeña rentabilidad. Pues dejadme deciros que estáis en el sitio adecuado, así que sin más dilación, vamos con el vídeo. Lo primero que hay que saber es ¿qué es un bono? Bueno, pues básicamente un bono es una deuda de países o una deuda corporativa, es decir, una deuda de empresas. Podría decirse que hacemos un préstamo a la entidad que le estamos comprando un bono y posteriormente el país o la entidad nos pagará un interés, dependiendo del bono, obviamente. Además, al final del plazo estipulado, es decir, en la fecha de vencimiento del bono, se nos devolverá el importe que hicimos por este, es decir, que nos darán el dinero inicial por el que compramos el bono. Por si alguien no lo sabe, los bonos son activos de renta fija. Esto implica que el interés será menor que en otro tipo de inversiones, como puede llegar a ser la renta variable. Pero este tipo de bonos asegura una fiabilidad del 99%. ¿Y por qué digo 99%? Pues básicamente porque estos bonos se los compramos a países o empresas. Y por ejemplo, pues si se lo compramos a un país, es muy difícil que el país llegue a quebrar, aunque se han dado casos como, por ejemplo, en Grecia. Normalmente es muy difícil ya que están respaldados por entidades financieras. Pero en el caso de las compañías esto sí que puede llegar a suceder con más facilidad, sin que sea fácil que ocurra. Normalmente una empresa tiene sus planes financieros, los cuales están respaldados. Un aspecto muy importante a la hora de comprar un bono es tener en cuenta ¿en qué divisa estamos comprando el bono? Es decir, no es lo mismo comprar un bono en dólares que comprar un bono en euros. Por ejemplo, si compramos un bono en Estados Unidos y el dólar llega a bajar respecto al euro, o el euro llega a subir respecto al dólar, se puede obtener un beneficio menor respecto al que estaba estipulado, ya que aquí intervendrían movimientos de mercado de divisas. Si tu moneda es el euro, yo te recomiendo que compres un bono en euros para evitar la posible volatilidad del cambio de monedas. De todas formas, si estás interesado en bonos que cotizan en dólares, no te preocupes, porque normalmente el dólar no suele bajar respecto al euro, pero es importante tener en cuenta la situación financiera de algunos países, dependiendo de dónde vamos a comprar el bono. Está bien, pero ¿qué tipos de bonos tenemos? Bueno, pues para este vídeo voy a poner un ejemplo con bonos españoles. Los bonos españoles son los denominados letras del tesoro. Hay distintos tipos de bonos en función del tiempo de fecha de vencimiento. Aquí, como podemos ver en la pantalla, tenemos bonos de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses y de 12 meses. Algo que tenemos que tener en cuenta es que estos bonos se compran a través de una subasta, es decir, que no podemos llegar y comprarlos, no, tenemos que participar en una subasta. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es el tipo de interés del bono. Por ejemplo, tenemos aquí bonos de 3 meses y de 12 meses. Pues si nos fijamos en el tipo de interés medio, más o menos se puede ver cómo el tipo de interés es muy parecido para estos bonos. Pero hay que tener una cosa en cuenta, los bonos presentan un tipo de interés anual. Es decir, que el tipo de interés tiene en cuenta un año entero. Entonces, para el caso de los 12 meses, nos darán un interés anual de 2,367. Pero para el caso de los 3 meses no nos darán un interés de 2,493, no, nos darán un interés de este valor de aquí dividido entre 4, ya que 12 entre 4 son 3 meses, entonces el tipo de interés también se tiene que dividir entre 4. Este es un punto muy importante a la hora de invertir en bonos, ya que dependiendo de los intereses que nos queramos llevar o que nos queramos beneficiar, vamos a invertir más a corto o a largo plazo. Vale, pero ¿cómo funcionan estos bonos? Bueno, pues para simplificarlo y para que lo podamos entender todos mejor, he hecho un esquema de básicamente cómo evolucionaría el dinero en función de la inversión del bono. Tenemos esta gráfica de aquí, en la que en el eje Y está representado el dinero y en la del eje X está representado el tiempo. Como podéis ver, está nuestro capital inicial invertido en el bono, o por el que hemos pagado por el bono. Este capital inicial no va a variar, nunca va a disminuir ni a aumentar. Y esta línea roja de aquí representa el rendimiento o el interés del bono. No he puesto ningún interés para que sirva para cualquier ejemplo, es simplemente para hacerse una idea mental de cómo funciona. Por ejemplo, si nos fijamos en la mitad del tiempo en la que llevemos invertido el bono, nos daremos cuenta de que el interés va a ser la mitad. Entonces, cosas muy importantes a tener en cuenta.
Hay que fijarse muy bien en las condiciones del bono, porque hay bonos que si en caso de que queramos retirar el dinero porque lo necesitemos por cualquier razón, no nos van a dejar retirarlo. Hay otros bonos que nos pueden llegar hasta quitar capital inicial, es decir, que no solo no vamos a recuperar el capital inicial por el que compramos el bono, sino que igual vamos a perder una parte, eso en caso de que queramos retirar el dinero antes de la fecha de vencimiento. También hay bonos que no nos quitarían nada, incluso nos darían el porcentaje de dinero que hemos acumulado durante el préstamo de la compra del bono como beneficio. Pero normalmente la fecha de vencimiento suele respetarse y la gran mayoría de veces no nos van a dejar retirar el bono fuera de esta fecha. Otro aspecto importante es el tipo de interés. Los bonos llevan asociado un tipo de interés simple, es decir, que si por ejemplo tenemos un 5% de interés, el bono nos va a pagar el 5% cada año. En el caso de que lo tengamos, por ejemplo, a 2 años, nos pagará el primer año un 5% del capital inicial que teníamos invertido y el segundo año otro 5%, no es acumulativo. Además, en la fecha de vencimiento del bono, es decir, cuando el bono, el contrato que hemos firmado con la entidad que hayamos comprado el bono finalice, nos devolverán el importe total del bono. Otra cosa que quería discutir con vosotros y explicaros es el tema del precio de los bonos. No sé si alguna vez habéis escuchado el tema de cuando los tipos de interés suben, el precio de los bonos baja y viceversa. Vale, pues todo esto se fundamenta en una fórmula. Esta fórmula te ayuda a calcular el precio real del bono. Entonces, si nos fijamos en la fórmula en la pantalla, podemos ver que el precio real del bono es igual al precio de la compra partido de 1,i, que i es el interés, elevado a n. N es el número de años de la inversión. Entonces, para poner un ejemplo, vamos a imaginar que compramos un bono de 1.000 euros con un tipo de interés del 10% a 2 años. Pues si nos fijamos en la fórmula y sustituimos por los valores que he mencionado anteriormente, nos sale que estamos comprando un bono de 826 euros. Y para explicar todo el tema de por qué cuando el tipo de interés sube el precio de los bonos baja, si nos fijamos en la siguiente fórmula, podemos apreciar que con un interés del 15%, al comprar un bono de 1.000 euros, igual que en el caso anterior, el precio del bono esta vez es de 756,14 euros. Esto sirve en el caso de que, por ejemplo, llegue un amigo que haya comprado un bono al 10% y os diga que os lo vende, porque por lo que sea no puede pagarlo y no quiere retirar el dinero, ya que entonces no obtendría beneficio. Pero imaginaros que el día siguiente o a las 2 semanas que os lo quiere vender vuestro amigo, el tipo de interés ha subido un 15%. Pues entonces deberéis hacer este cálculo para calcular el precio real del bono. Vale, está bien, pero ¿cómo compramos un bono en la aplicación de Trade Republic? Desde la sección de cartera podemos darle al botón de buscar. Una vez le damos al botón de buscar, bajamos hasta donde esté la sección de bonos y aquí pinchamos en la palabra bonos. Aquí podemos ver que podemos clasificar el bono que queremos comprar en función de la duración, ya puede ser a corto o a largo plazo o a muy largo plazo. El tipo de bono, ya sea corporativo o gubernamental, cuando son corporativos es lo que hemos mencionado antes, son bonos de empresas y gubernamentales son bonos de países. Yo personalmente recomiendo bonos gubernamentales. Vosotros haced lo que consideréis más interesante o más beneficioso para vosotros. También podemos clasificar en función de los sectores en los que queremos comprar un bono, ya sea alcohol y tabaco, alimentación, banca y finanzas, bonos del Estado, lo que queramos. Y por último, países. En Trade Republic nos dan la opción de elegir entre todos estos países. Está bien. Vale, pues vamos a coger como ejemplo el bono de abril de 2049 de Rumanía. Pinchamos en el bono y una vez aquí podemos ver los siguientes datos. Nos pone que el bono tiene un 6,47% de rentabilidad anual. Cuidado, esto no significa que es el interés que os van a dar. Si bajáis abajo, podéis ver que en información pone prestas dinero a Rumanía por 24,2 años, es decir, esta es la durabilidad del bono. La rentabilidad anual es de 6,47%. Se refiere a la rentabilidad por año, pero te dice, recibirás el 83% de la rentabilidad de manera anual. Es decir, que al final de cada año, del interés del bono, vais a recibir un 83% de la rentabilidad. Y el 17% restante lo recibiréis al final del bono con el capital inicial con el que habéis comprado el bono. Vale, pero esto 6,47, como he dicho antes, no es el interés. El interés de cualquier bono viene en la información del producto. En el apartado donde pone cupón. Donde pone cupón pone que hay un 4,63%. Ese es el interés que os van a dar por año. Como he mencionado antes, os darán un 83% al final de cada año y el 17% restante al final del periodo, es decir, cuando llegue la fecha de vencimiento. También podéis comprobar que la frecuencia del cupón es anual, la moneda y el volumen de emisión, además de la fecha de vencimiento y el tipo de bono que es de gobierno. Pues si nos interesara, solo le tenemos que dar a comprar. Estos serían los pasos para comprar un bono a través de la aplicación de Trade Republic.
Una parte importante dentro de las inversiones es el tema de los impuestos. En el caso de España o de otro país que no sea Alemania, ya que Trade Republic es un banco alemán, los intereses generados por el cupón tributan como rentas del ahorro. La ganancia obtenida con la transmisión o amortización tanto de los bonos como de las obligaciones del Estado, es decir, de las letras del Estado, se considera rendimientos de capital mobiliario y por lo tanto se han de declarar en el IRPF. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas dentro de Trade Republic o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Es parte del sonido. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.